Bueno, entonces vamos a comenzar con este tema de la prueba histórica construida por Eulalia Guzmán. Vean ustedes, Eulalia Guzmán ofreció una primera prueba científica triangular de la autenticidad del hallazgo. Es así triangular porque se basó en dos indicios, que no son pruebas, son indicios: la tradición escrita y la tradición oral de Izcatiopan. Son dichos, unos están dichos por escrito y otros son dichos que la gente anda platicando. Una tradición oral y una tradición escrita. Son dichos, pero los dichos pues pueden ser mentira, ¿verdad? Pueden ser fantasías, pueden ser leyendas. Pero lo interesante es que concordaban la tradición escrita y la tradición oral. Una reforzaba a la otra. Entonces aparecen como indicios de que hay que seguir investigando. Y como hacia dónde hay que seguir investigando, es el índice que dice hay que seguirle por allá. ¿Hacia dónde? Tanto la tradición oral como la tradición escrita decía que los restos de Cuauhtémoc se encontraban enterrados debajo del altar de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Bueno, pues si son consistentes estas dos tradiciones, son indicios de hacia dónde puede encontrarse la verdad. Vamos a hacer la excavación. Se hace la excavación y efectivamente se encuentra un entierro prehispánico con un osamenta, y encima del osamenta viene una placa de metal que dice Rey es Señor Cuauhtémoc. Bueno, pues el dicho y el hecho coinciden. Esta es una prueba triangular basada en dos indicios que se investigaron durante... Eulalia Guzmán llegó en febrero de 1949 y lleva a cabo el hallazgo en septiembre de 1949. Así que varios meses, unos 8 meses, estuvo investigando hasta que en la última semana logra encontrar la osamenta. El dicho y el hecho coinciden, eso se llama la verdad. La coincidencia entre el pensamiento y la realidad es la verdad, ¿no? Es la relación de verdad de nuestro pensamiento con la realidad, ¿no? La relación de verdad. Pensamiento y realidad coincidentes, relación de verdad. Esta es una demostración científica llevada a cabo metódicamente por los estudios que hizo Eulalia Guzmán de la tradición escrita primero y luego de la tradición oral. Luego tuvo que ofrecer otras pruebas adicionales de tipo científico, químico, físico y matemático, demostrando la oxidación de la placa de metal que estaba en la tumba, cómo esa oxidación demuestra que la tumba es muy antigua. Y luego la demostración también química, histológica, de que los huesos estaban infiltrados de cobre. Eso demuestra que durante siglos estuvieron juntos la placa y los huesos, es decir, que no se abrió la tumba, nadie metió mano, ahí estaban unos huesos y le metieron una placa que diga Rey Cuauhtémoc. No fue así, ¿no? Sino que desde un inicio, desde que ocurrió el entierro, estuvieron juntos los huesos y la placa. Entonces estas fueron pruebas científicas adicionales. Les menciono solamente las dos más importantes, pero hubo muchas más. Y ahora viene una tercera gran prueba, la prueba histórica, que es la que estuvo construyendo arduamente Eulalia Guzmán. Sí, entonces nos retrotraemos al inicio de la investigación de Eulalia Guzmán. Eulalia Guzmán llega a Izcatiopan porque se ha dicho que hay aquí unos documentos
que dicen que Cuauhtémoc está enterrado en la iglesia. Pero esos documentos previamente se dieron a conocer en la prensa. Unos 15 días antes inició una noticia que causó gran revuelo. Y hubo muchas polémicas porque había historiadores hispanistas o especialistas que dicen, no, pues estos documentos que nos están trayendo para que publiquemos, pues esto es una copia, esto no es un original. Un documento firmado por Motolinía en 1529, 1530, pero el especialista dice, oiga, pero esto no es original, esto no es de 1530 y tantos, que aparece la fecha ahí. Bueno, y otros decían, no, pero sí son auténticos. Entonces empieza una polémica a nivel periodístico, se hace un gran revuelo y entonces, bueno, como el tema era muy sensible, entonces el Instituto Nacional de Antropología e Historia va a mandar una comisión para que investigue a ver si es cierto, a ver, investiguen esos documentos. Bueno, ¿y a quién mandamos? Bueno, pues son documentos presuntamente antiguos, hay que mandar a un especialista en documentos antiguos. Esa se llama la paleografía. Paleos, antiguo, y grafos, escritos antiguos, ¿no? Entonces, la paleógrafa más renombrada, más importante de México en ese entonces, era Eulalia Guzmán, por eso la manda el INAH para acá. A ver unos documentos que mucha gente dice que son falsos. Entonces llega Eulalia Guzmán, los está investigando, platica con Salvador Rodríguez Juárez, le muestra otros documentos, ahí está analizando la profesora con mucho cuidado, el estilo de la letra, el tipo de papel, pues papel bond nuevo, pues el documento pues no puede ser del siglo XVI, ¿verdad? Entonces por eso se estudian esos detalles, ¿no? Y también se estudia el contenido, si no hay contradicciones, si las fechas están bien puestas. Y Eulalia Guzmán le dedica mucho tiempo a estudiar el contenido. ¿Qué están diciendo estos documentos? ¿Cuál es la historia que narran? ¿Qué conceptos están vertidos? Entonces, llega a una conclusión muy importante. Por eso, por esta conclusión importante es que pudo proseguir la investigación, si no, se hubiera cancelado allí. Mandan al especialista y el especialista dice, pues estos documentos son falsos, ahí nos vemos. ¿Sí? Pero Eulalia Guzmán, después de estudiarlos, establece una distinción crítica. Dice, estos documentos son copias, no son originales, efectivamente. Es más, son copias mal hechas, porque la persona que los copió pues, no tenía suficientes estudios ni facilidad de escritura. Está copiando un documento del cual no entiende algunas palabras, pero tiene que copiarlas. Posiblemente un indígena es el encargado de hacer la copia de un documento. Así que son copias mal hechas, pero, esta es la distinción crítica, de un documento original. Entonces, vale la pena seguir investigando, son indicios, es el primer indicio, no son simplemente unos documentos falsos, una tradición escrita de nada, sino es una tradición escrita que indica una verdad que hay que encontrar. Lo primero es un indicio de que hay una tradición oral. Bueno, entonces vamos para la tradición oral a investigarla, y entonces Eulalia Guzmán llama a una serie de ancianos de Izcatiopan y de otras regiones, de Pachivia, de Tololapan, a que le platiquen lo que saben de ese asunto. Bueno, entonces está investigando la tradición oral y la tradición escrita
como indicios para llegar a la tumba, ¿verdad? Lo que dijimos antes. Y ha establecido una distinción crítica. Son copias no originales, son copias mal hechas, pero de documento original que aún no he visto. Es extraño, ¿no? ¿Cómo? Entonces, ¿por qué asegura usted que es una copia mal hecha de un documento, pero de un documento original, si no ha visto el documento original? Así es como formuló Eulalia Guzmán el tema. Es muy interesante la formulación. ¿Por qué puede decir eso? Bueno, no lo dice por el tipo de papel, que era papel en algunos casos del siglo XVI, pero se pueden escribir mentiras en el siglo XX en papel del siglo XVI que te encuentres, ¿eh? No lo dice por el tipo de papel ni por el estilo de la letra o por observar las fechas, sino por la historia que cuentan los documentos. Además de ser una especialista paleógrafa, ya Eulalia Guzmán era una gran historiadora. Entonces es una gran erudita de la historia de México, especialmente de la conquista, de la invasión española. Y se percata que lo que dicen los documentos, lo que dice la tradición de Iztacalpan, es sumamente interesante. Porque, por un lado, esto que dicen no se encuentra en otras fuentes históricas reconocidas. Entonces, diríamos rápidamente, pues dicen pura mentira, porque no coincide con otras fuentes. Está inventando. Pero en otras partes sí coinciden con ciertas fuentes históricas reconocidas. Sí coinciden, pero además de que coinciden, precisan ciertas informaciones y luego son informaciones que solamente un erudito podría conocer. Así que el señor Rodríguez Juárez, Salvador Rodríguez Juárez o el señor Florentino Juárez no podían conocer esos datos. Entonces dice Eulalia Guzmán, entonces las copias, hay un original de donde esto fue copiado. ¿Sí? Por eso dice, con toda seguridad, estos documentos son copias mal hechas, pero de un documento original que aún no he visto. Aunque no lo he visto, forzosamente hay un original por el tipo de contenido de lo narrado. Bueno, entonces este es su planteamiento, su idea en 1949, por ahí de entre marzo y mayo, llega a estas conclusiones de 1949, antes de hacer la excavación, antes de encontrar los restos. Luego ocurre la excavación y empieza la polémica científica, el tema de la placa, de la oxidación de la placa, la antigüedad, que si fue violada la tumba, que si los restos son de una persona o son varias, etcétera. Toda esa polémica que dura años. Pero mientras tanto, en 1951 se ha creado una segunda comisión negacionista conocida como la Gran Comisión, y que está más o menos dirigida o dominada por Alfonso Caso, que se ha encargado de ir contradiciendo a Eulalia Guzmán.
Alfonso Caso, arqueólogo, historiador, se encarga en esta comisión de 1950-51 de hacer un estudio histórico que se titula Genealogía de Cuauhtémoc, es decir, de dónde, cómo nació Cuauhtémoc, quiénes son sus padres, por qué vino al mundo, de quién vino al mundo, X. Bueno, entonces esta genealogía dice que Cuauhtémoc nació en Tlatelolco, en la Ciudad de México, y que sus padres son de allá. Entonces, que nada tiene que ver Cuauhtémoc con Iztacalco. Y se basa fundamentalmente en una fuente histórica reconocida. Fernando de Alba Ixtlilxóchitl escribe una historia chichimeca y una 13ª relación de la historia de la conquista. Y ahí es donde dice estas cosas. Y son de interés de Alfonso Caso porque niegan la relación de Cuauhtémoc con Izcatiopan. Y él quiere intervenir ahí, meter una cuña, ¿no? Que no haya ninguna relación entre Cuauhtémoc y Izcatiopan. Entonces, ¿por qué pueden estar aquí los huesos, no? ¿Por qué habrán traído aquí a enterrar a Cuauhtémoc si no tienen ninguna relación? Cuauhtémoc, si encontramos algún entierro, pues debería estar en donde lo asesinaron, o si lo transportaron, pues allá Tlatelolco, debe estar en Tlatelolco, es donde está su ombligo, ahí está él. Bueno, pues en Tlatelolco, ¿no? Porque es lo que dice Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. Pero eso no dicen otras fuentes. Pero Alfonso Caso se quiere tapar los oídos y los ojos a las otras fuentes. Nada más se quiere basar en la fuente que dice que Cuauhtémoc no tiene ninguna relación con Izcatiopan. Esa es su propuesta histórica, negar la conexión. La conexión de Cuauhtémoc durante su vida con Izcatiopan. Fernando de Alba Ixtlilxóchitl es el tataranieto del principal aliado indígena de Cortés, Ixtlilxóchitl. Bueno, entonces, pues lo que redacta, pues tiene sesgo. Es para enaltecer a su tatarabuelo y para que la corona les entregue privilegios que les ha prometido a las gentes de Texcoco. Entonces, pues su historia, aunque antigua, pues presenta muchos sesgos, no siempre es fiable, y este es uno de esos momentos de su historia, pero no obstante, Alfonso Caso quiere forzar que solamente esa fuente y las fuentes que la puedan apoyar sean las que se acepten y no las demás. Las demás significa fuentes tan importantes como la historia verdadera de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Dice: que la madre de Cuauhtémoc era de por acá, de por Teloloapan, y que tenía parientes muy importantes y que esperaba refuerzos de acá, de sus parientes y amigos de esta zona, que lo fueran a apoyar en la resistencia que estaba desplegando en contra de los invasores. Lo repite a lo largo de 2 o 3 capítulos Bernal Díaz del Castillo. Bueno, como que se le olvidó a Alfonso Caso que esto decía
Bernardel del Castillo, una de las fuentes históricas más importantes. Y así algunas otras fuentes indígenas. El propio Cortés reconoce este hecho. Entonces establecen cierta conexión, cierto vínculo entre Cuauhtémoc e Iztacíhuatl. Pero es lo que no quiere. No que no lo haya, sino que no quiere. El comportamiento de Alfonso Caso es perfectamente anticientífico. Pero esta es el modelo de historia que va a servir de criterio a toda la comisión, a toda la gran comisión. El estudio de la genealogía de Cuauhtémoc presentado por el doctor Alfonso Caso, 1951. Y va a servir también ahí sirve de criterio explícito. Y va a servir de criterio secreto, porque no se lo dice, no se lo menciona, pero si uno lee los dictámenes de la Comisión Bonfil de 76, se percata de que es el criterio que están siguiendo. Cada uno de los investigadores leyó el folletito de Alfonso Caso y dijo, ajá, así, bueno, ¿qué es lo que hay que demostrar? Pues hay que demostrar que Cuauhtémoc no tiene ninguna relación con Iztacíhuatl. Lo vamos a demostrar arqueológicamente, lo vamos a demostrar con los documentos, lo vamos a demostrar, en fin, cualquier estudio que estemos llevando a cabo, vamos a tratar de establecer que no hay conexión. Que este es el lema, la bandera de la genealogía de Cuauhtémoc, escrita por Alfonso Caso. Bueno, entonces se nota que es un tema muy importante, el tema histórico. Y ahora se dedica Eulalia Guzmán a ir construyendo este tema. Ella ya lo dejó preparado con el argumento crítico que estableció en 1949. Estos documentos son copias mal hechas de documentos originales que aún no he tenido a la vista. Entonces, ¿por qué dice usted que son originales? Que debe haber por el contenido histórico que tienen. Que todo el contenido histórico consiste en lo fundamental para estos términos, en que establecen la conexión entre el Tlatoani, Cuauhtémoc e Iztacíhuatl. Entonces es una posición histórica opuesta a la que está sosteniendo en 1951 Alfonso Caso. Alfonso Caso está contestando a esta idea de los documentos y de Eulalia Guzmán. Bueno, ahora Eulalia Guzmán tiene que contestar, tiene que refutar esta construcción con base en fuentes unilaterales históricas que está haciendo Alfonso Caso. Y entonces es la primera gran tarea histórica que lleva a cabo Eulalia Guzmán respecto del caso de Iztacíhuatl. Y escribe refutación con la genealogía de Cuauhtémoc de Alfonso Caso. Este texto lo publica en 1951, casi inmediatamente después de que se dio a conocer el texto de Alfonso Caso. Y todavía en 1953 le hace algunas correcciones. Es un texto muy importante. ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste en demostrar que Alfonso Caso está haciendo una lectura de fuentes unilateral, ha escogido a la fuente que le sirve
para demostrar sus propósitos, no para demostrar la verdad. Él quería establecer que no había conexión, ningún vínculo entre Cuauhtémoc y Izcatiopan, y buscó a la fuente que así lo sostenía. Pero al resto de fuentes históricas que no sostienen eso, las calla, las silencia. No quiere que se involucren en el caso. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues yo se lo estoy platicando lo que hicieron, ¿no? Pero ¿cómo se hace realmente para discutir históricamente? Pues hay que conocer todas las fuentes y una por una las va trayendo Eulalia Guzmán para decirle, miren, el Códice Ramírez, hecho por indígenas, dice que hay conexión. Bernal Díaz del Castillo dice que hay conexión. El lienzo de Tlaxcala dice que hay conexión. Mira aquí, mira acá. Cortés mismo dice que hay conexión. Bueno, por eso su texto de Eulalia Guzmán de 1951-53 se llama Refutación con. Queda refutada la idea histórica de Alfonso Caso. Bueno, ese es un trabajo histórico y que tiene que ver con fuentes y tiene que ver con lo que dice Alfonso Caso. Todavía la relación con Izcatiopan es indirecta. No hay una relación con los documentos, con la tradición oral o escrita de Izcatiopan. Se está discutiendo un tema histórico con fuentes históricas reconocidas. Y se están demostrando, denunciando los procedimientos truculentos que como historiador está desplegando Alfonso Caso. Pero en 1956 han pasado varios años. Eulalia Guzmán escribe otro texto que se llama La autenticidad de los restos de Cuauhtémoc encontrados en Izcatiopan. A ver, ¿por qué dice eso? ¿Va a hablar de qué hizo la excavación? No habla de eso. Es un estudio de la tradición oral y escrita de Izcatiopan, pero un estudio que está contrastado con todas las fuentes históricas reconocidas. Así como el dicho de Alfonso Caso sobre un tema histórico, basándose él en Fernando de Alvis-Trisóchitl, lo discute Eulalia Guzmán contrastándolo con todas las fuentes históricas, ahora hace un trabajo inverso. La tradición de Izcatiopan, que no es reconocida como fuente histórica, especialmente por Alfonso Caso, porque no hay ninguna conexión entre Cuauhtémoc y Izcatiopan, que haya una tradición oral escrita que diga que Cuauhtémoc es pura fantasía, ¿verdad? Entonces ahora Eulalia Guzmán va a demostrar que esos escritos que no son reconocidos como fuente histórica son consistentes con las fuentes históricas reconocidas, una por una, con Bernal Díaz del Castillo, con Cortés, con el Códice Ramírez, con tal, con X. Ahora sí estamos en contacto directo
con un elemento del tema Izcatiopan, del tema hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en Izcatiopan. Tenemos que ver con los documentos, sobre todo con la tradición escrita, que era la que más había sido impugnada, criticada, era el eslabón más débil de toda la cadena de investigación del tema Izcatiopan, eran los documentos escritos. Entonces ahora Eulalia Guzmán les está dando fuerza mediante su contraste con todas las fuentes históricas reconocidas. Por eso es que el eslabón más débil de la cadena queda afianzado históricamente, queda demostrada que tal y cual cuaderno de don Florentino Juárez tiene conexión con esta y esta fuente histórica. Tal otro pasaje de uno de los documentos tiene conexión con esta y otra fuente. Cada uno de los documentos de Izcatiopan es contrastado con todas las fuentes y mostrada su consistencia histórica. Entonces, los documentos de Izcatiopan acaban de ser demostrados como fuente histórica original indígena. Sí, se están descubriendo en 1949 y son copias mal hechas, sí, pero de testigos, de documentos hechos por testigos presenciales de lo que sucedió. Y por eso pueden ser consistentes con fuentes históricas y las completan. Esto es lo que está demostrando Eulalia Guzmán. Y si además por esos documentos encontramos una tumba en donde había una placa, etcétera, etcétera, entonces por eso este texto, en donde Eulalia Guzmán contrasta con todas las fuentes históricas de la historia de la conquista, la tradición escrita de Izcatiopan, por eso este documento no se llama así, sino se llama Autenticidad de los restos de Cuauhtémoc encontrados en Izcatiopan, porque es la demostración completa de este evento. Es la prueba histórica de la autenticidad, así como hubo la prueba mediante la excavación. Ahí no hay historia, no es una prueba histórica, la prueba triangular. Yo veo unos documentos, me dicen un dicho, yo no me fijo mucho en el dicho. Dicen, y entonces voy a la oral, y ¿qué dicen? ¿Qué están diciendo? Que en la iglesia no hay historia. Me están indicando un lugar en donde hay unos huesos. ¿Sí? Entonces es una prueba científica, pero en donde la historia tiene una mínima parte. Es un dicho y yo rasco y encuentro. ¿Está bueno? O las pruebas químicas, físicas y matemáticas de la oxidación de cobre en la placa o de la infiltración de cobre en los huesos no son pruebas históricas. Demuestran que los huesos son muy antiguos, sí, pero no nos dicen la historia de los huesos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una triple prueba, la prueba histórica, la prueba de la excavación, la prueba química, física, histológica de la oxidación y la infiltración de huesos, con las pruebas correspondientes añadidas que se puede armar con los huesos que se encontraron, una osamenta, y que la osamenta pertenece a un joven corpulento de raza indígena, por el tipo de sangre, sangre O, que generalmente los indígenas tienen tipo de sangre O.
Y además tenía quemado en vida su tercer metatarsiano. Bueno, y además tiene una placa ahí que dice Cuauhtémoc, pues es una prueba. Pero ahora viene la prueba propiamente histórica, que es esta que tuvo que ir construyendo Eulalia Guzmán. No es una prueba que se encuentra, no es una prueba que mediante unos experimentos se hace en cosa de 2, 3 meses, 2 semanas, etcétera, sino que hay que ir construyendo poco a poco, hay que conocer todas las fuentes, hay que hacer el trabajo de contrastar con cada pasaje de los documentos, hay que discutir primero con la otra posición histórica falaz de Alfonso Caso. Ya queda desmontada la otra interpretación histórica. Bueno, ahora sí, pasamos a documentos contrastados, documentos de la tradición contrastados con las fuentes históricas. Ahora quedan convalidadas estas fuentes históricas, estos documentos como fuente histórica, original, indígena, hecha por testigos. Bueno, ahora en 1958, Eulalia Guzmán añade prueba adicional. Vamos a decir, formalmente está lograda la demostración. Pero ahora, como acaba de ser demostrada en 1956, que los documentos de Iztacíhuatl son fuente histórica, original, indígena, bueno, vamos a aplicarla a la historia. Acaba de ser demostrada al contrastarla con las fuentes, pero no ha sido utilizada para interpretar ningún hecho histórico, ¿verdad? Yo digo que este instrumento es un avión jet que me permite volar. Ahora súbete, cabrón. ¿No? Yo digo. Entonces, Eulalia Guzmán está haciendo una demostración, es un dicho. Ahora, ¿qué tiene que utilizar el tal instrumento para lo que ella dice que sirve? Si realmente es un avión, va a volar. Bueno, si realmente esta es una fuente histórica original, nos debe de permitir, utilizándola para la investigación histórica, hacer nuevos descubrimientos. Y es lo que hace en 1958. En su libro, Relaciones de Hernán Cortés a Carlos V. Este es un libro que Eulalia Guzmán estuvo trabajando durante más de 10 años, hasta que logró publicarlo en 1958. Lo viene trabajando desde antes de venir a Iztacíhuatl, porque fue enviada antes de la guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, fue enviada a Europa a que revisara en distintos archivos del Vaticano, de Italia, de Holanda, de Viena, lugares a donde se enviaban manuscritos mexicanos, que fuera a buscar en las bibliotecas si había algún códice, algún fragmento histórico que sirviera a la historia de México. Entonces hace la revisión y manda los catálogos para que los historiadores mexicanos sepan qué hay en cada biblioteca de otras partes del mundo. Y ahí se encuentra nada menos que con originales de las cartas de Hernán Cortés al rey de España, informándole de los avances de su empresa invasora. Pero esos originales se habían perdido. Se tenían distintas publicaciones de las cartas de relación de Cortés, pero los originales se habían perdido. Y entonces Eulalia Guzmán encuentra los originales y entonces dice,
pues es bueno hacer una edición crítica de ese texto tan importante de Cortés. Vamos a comparar las distintas ediciones, las versiones de las distintas ediciones, vamos a compararlas con el original para ver qué tan fieles han sido o los editores le han metido mano, y a lo largo de los siglos pues ya tenemos que se dice una cosa por otra. Como eran manuscritos, pues leyeron una cosa y luego lo imprimieron y pues ya quedó una mentira. Vamos a contrastarlo con los originales. Perfecto. Entonces, en primer lugar, Eulalia Guzmán quiere hacer una edición crítica de las cartas de relación de Hernán Cortés. Pero ahora amplía su proyecto a mediados de los 40 del siglo XX. Regresa, tiene que regresar cuando inicia la guerra, deja su labor de andar buscando en las bibliotecas en 1939, que inicia la Segunda Guerra Mundial. Eulalia Guzmán se regresa, pero ha recabado mucha información. Va a hacer una edición crítica de las relaciones de Hernán Cortés y a más o menos a mediados de los 40 dice, sí, pero también lo que dice Cortés lo voy a contrastar con otras fuentes para ver si dice verdad o dice mentira. Y entonces hace una gran obra histórica en donde la principal fuente de la historia de la invasión española, que es Hernán Cortés, va a ser contrastada con otros testigos, tanto españoles como indígenas, como mestizos. Lo que ellos vieron coincide con lo que vio Cortés o se contraría. ¿Y dónde está la verdad? Es muy importante establecer la verdad histórica, pues se establece así, comparando fuentes, contrastando fuentes con hechos o con hechos posibles, así seguido. Y entonces es lo que resulta en 1949, ya tiene lista, en 48 ya tiene lista esta obra histórica crítica de la narrativa fundamental de la conquista. Pero intenta publicarla y no se la publican, aunque es una obra tan importante, aunque le prometieron, pues la habían mandado a Europa, ¿no?, a que investigara por cuenta del gobierno, y dice, ya tengo lista la edición crítica, perfecto, a ver, oye, pero no nada más estás contrastando el original con las distintas versiones, sino que estás haciendo la crítica de Cortés, comparándola con otras fuentes, pues claro, para que sea científicamente completa, pero eso de andar criticando a Cortés no se vale, y no le publican. La Secretaría de Educación Pública no le publica. El Instituto Nacional de Historia y Antropología, que le había prometido que iba a publicar, no le publica. Dice, es que no hay presupuesto. Y el de la Secretaría de Educación Pública dice, óigame, mire, mientras yo esté vivo y en este puesto, este libro no se publica. ¿Por qué anda diciendo cosas en contra de Cortés? Ándale, ¿cómo ves? De mi cuenta corre, y así. Bueno, vean, desde 1948 Eulalia Guzmán intenta publicar su libro. Bueno, en 1956, ¿qué logró? Logró establecer que había una fuente histórica original más, la tradición de Izcatiopan, una fuente histórica que ella no había utilizado, pues porque no era reconocida, ¿no? Para discutir con Cortés no lo podía hacer desde la tradición de Izcatiopan, si la tradición de Izcatiopan pues dice mentiras, pero una vez demostrada que la tradición oral de Izcatiopan y la escrita de Izcatiopan es fuente histórica, entonces la utiliza en la edición de su libro que sí logró establecer, la de 1958. Y ahí la encontramos perfectamente mencionada en la introducción y luego utilizada en distintos capítulos como fuente histórica original.
porque ya ha demostrado ella que es fuente histórica original. Entonces ahora hace la prueba de que cuando dijo que el avión, que esto era un avión y se podía volar, se podía hacer historia con eso, era un instrumento histórico fiable. Esta es la prueba de lo que ha demostrado en 56. ¿Y quién publicó el libro? Se lo publicó un amigo. No puedo encontrar quién de los institutos de historia, de la UNAM, del INA, de Secretaría de Educación Pública, oficiales que estaban interesados en promover. Nadie le publicó el libro. Un amigo le publica el libro. Es más, funda una editorial para publicar. El primer libro que publica la editorial Anáhuac es el de Eulalia Guzmán. Y después va a publicar otros libros de él mismo, porque él era un gran historiador también. Por eso reconoció a Eulalia Guzmán. Se llama Ignacio Romero Vargas Iturbide. Él es quien se encarga de publicar el libro de Eulalia Guzmán, porque no encuentra por ningún lado quién se lo publica. Pura tranza hispanista, tremendo. Bueno, ahora ha hecho la prueba real de que el instrumento del cual dijo que servía para entender la historia, ahora lo está utilizando para ello. Bueno, hasta ahí podemos dejar cómo fue que Eulalia Guzmán construyó entre 1949, que establece la distinción crítica entre estos documentos son copia mal hecha de unos documentos originales, pero que no he tenido a la vista. Ahora demuestra que efectivamente son documentos originales los que existieron, porque implican un contenido histórico perfectamente contrastable con las fuentes históricas, y añaden y completan esas fuentes e incluso sirven para revelar hechos fundamentales de cómo ocurrió la conquista. Ya se los puede enfrentar directamente en distintos pasajes a la narrativa falaz, mendaz, mentirosa incluso, de Hernán Cortés. Bueno, esa es una prueba adicional que construyó Eulalia Guzmán, así que comenzó con una sola prueba en 1949, una prueba triangular del hallazgo de los restos, y terminó en 1958 con 3 pruebas científicas: la prueba de la excavación, la prueba triangular, las pruebas científicas, químicas, histológicas, de antropología física, etcétera, o sea, pruebas materiales, y finalmente la prueba más difícil de construir. La logra forjar a lo largo de estos 9 años, construye la prueba histórica, la demostración fundamental del carácter histórico de Cuauhtémoc, de su vida y de su conexión histórica con Iztacalco, dicha por testigos que dijeron que estaba enterrado, que fue transportado desde donde fue asesinado en las selvas del sur de México y Guatemala, fue transportado hasta Iztacalco y se encuentra enterrado en la iglesia de Iztacalco, en lo que fuera el templo mayor de la civilización indígena aquí asentada, y que ahí después se construyó un altar y una capilla, y luego se construyó una iglesia. Todo eso dicen los documentos de Iztacalco. Y bueno, yo llegué en 1949, rasqué la tierra en donde decían y la encontré. El círculo queda perfectamente establecido, queda demostrado en términos científicos materiales, queda demostrado por el procedimiento de excavación y de seguir los indicios hasta lograr la prueba científica, y luego queda probado globalmente con la prueba histórica.
Eso es lo que tenemos de sustento de la autenticidad de los restos de Izcatiopan. Nada de que, ay, pues se me hace que no, pues que se me hace, pues te dirás, pero las pruebas son perfectamente sólidas y fueron construidas con toda acuciosidad. Bueno, hasta ahí dejamos la plática. El doctor Gerardo Ceniceros nos va a ofrecer algunas palabras, un comentario, va a versar sobre el tema. Gracias, profesor Jorge. Gracias, profesor Pablo. Me presento, Gerardo Ceniceros, colega, investigador, junto con los compañeros que hemos venido a charlar con ustedes este día, esta charla didáctica, informativa e histórica. Nuestra presencia honrosa nos honra estar con ustedes debido precisamente al gran esfuerzo académico y científico que legó a Izcatiopan y a todo nuestro país la profesora Eulalia Guzmán, y por supuesto gracias a un personaje de este lugar del que ya hemos venido hablando, también quizás el actor central de esta historia, que fue el doctor Salvador Rodríguez Juárez, familia que ustedes conocen ampliamente aquí en este lugar. Como colofón de la enseñanza de la maestra Eulalia, que aquí el profesor Jorge ha resumido para ustedes en función de los pros y los contras, quiero retomar de él una pequeña expresión casi al final, en donde él dice: el círculo se cierra. Geométricamente, bueno, pues un círculo nos explica casi el universo y casi el mundo, pero a veces la vida también es así, y a veces para explicar la vida de alguien, de un héroe, de un personaje, en este caso el máximo héroe a la altura del arte, el rey, el señor Cuauhtémoc, en palabras del poeta Ramón López Velarde, el único héroe a la altura del arte, el gran señor Cuauhtémoc. Reconocemos desde en muchas generaciones atrás, cuando nuestro país se convirtió en una nación independiente, que Cuauhtémoc de Izcatiopan fue el gran defensor de nuestra cultura antigua. Defender una cultura no es nada más defender un territorio. Quiero decir, defender una nación no es nada más defender un pedazo de tierra, por ejemplo, Izcatiopan, frente a una invasión. Defender una nación es defender una cultura, una lengua, costumbres, tradiciones, toda una forma de vida que ha sido legada por antepasados y antepasados y antepasados. Bien, entre paréntesis, ¿alguno de ustedes habla mexicano? ¿Alguien se sabe alguna palabra en mexicano? Una sola. Bien, ¿alguien que me pueda decir chocolate qué es el idioma mexicano? ¿O cuál? ¡Ey! Por lo menos ya. Ok, ahora sí. ¿Cómo decimos buenos días en mexicano? ¿Cuál tonali? Buenos días. A ver, vamos a levantar nuestras manitos así. Vamos a saludarnos. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál tonali? ¿Cuál tonali? ¿Sí? Vamos a reanimarnos un poco. Bueno. La investigación de la maestra Eulalia nos llevó
años después de sus últimos esfuerzos científicos de investigación en relación con este tema, esta gran polémica que se dio en aquel tiempo, una lucha ideológica muy fuerte a nivel nacional que estaba reflejando lo que en el fondo los mexicanos desde entonces hemos venido luchando para reencontrar nuestra identidad verdadera, autoctonista o autóctona y nacional, que es nuestra raíz. El mundo cambia, las naciones cambian. Recuerden ustedes que los césares romanos pues hacían la guerra a los germanos y a los galos y todo eso. Bueno, pues el mundo cambió y el mundo ha venido cambiando. Bueno, nuestra nación actualmente es una fusión de estos 500 años de lucha. Finalmente hemos llegado a ese tiempo y este esfuerzo de la maestra Eulalia en los años 80, a nosotros, hablo ya de nuestro esfuerzo, para retomar su trabajo, su enseñanza, su ejemplo, nos llevó a crear una comisión civil de investigación retomando los elementos que ella ya había dejado puestos sobre la mesa. El 11 de diciembre de 1985, este es un documento que se publicó en aquel tiempo, no había internet, no había redes sociales, no había Google. Y bueno, pues yo creo que fue un éxito publicar por lo menos como 50 ejemplares. Si de entonces para acá hubiésemos editado 10 millones mínimo, pues a lo mejor las cosas estuvieran más fáciles para hablar de Izcatiopan, de hablar de los restos de Cuauhtémoc. Ustedes imagínense la enorme diferencia tecnológica que hay entre los años 80 y el tiempo que están ustedes actuando y viviendo en este momento. Pues así como ella, la maestra Eulalia, demostró la autenticidad de los restos del rey, que constantemente le era negada por una u otra comisión oficial, nosotros hacemos un rebalance de la situación y quiero leerles a ustedes una partecita, no sin antes escribir aquí unas palabras pequeñas y retomando la teoría del círculo que expresamos hace un momento. Invisible, un círculo invisible, ¿verdad? A ver si esto funciona. Bueno, aquí está. ¿Sí? Bueno, en la vida nosotros queremos que las cosas nos salgan bien, ¿sí o no? A nuestras familias, a nuestros padres, a nosotros, al barrio donde vivimos o al pueblo o ciudad donde estamos, ¿verdad? Queremos que las cosas salgan bien. Bueno, en relación con esto y en relación con toda esta polémica, se cerró un círculo histórico de investigación científica para demostrar la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, ¿sí? El basamento completo, sólido y firme lo puso la maestra Eulalia. Nosotros lo único que estamos tratando de hacer es decirles a ustedes: la mesa está servida y vamos a tener la forma de poder digerir todo este gran discurso con unas herramientas ya más sencillas y concretas, como cuando nos sentamos a comer. Pero bueno, primero que nada, aquí tenemos un círculo. Nuestros viejos abuelos concebían el universo y la cosmogonía en función del ser humano, ¿sí? La deidad cósmica empezaba en nosotros mismos, ¿sí? En la humanidad, en el pueblo, en el ser mismo de la persona, del individuo.
bajo el principio del In Lakesh. Yo soy tú y tú eres yo. In Lakesh Alaken. ¿Qué quiere decir en el fondo? Te amo y te respeto como tú me amas y me respetas. In Lakesh. Bueno, los mayas y los antiguos anahuacas de Mexico Tenochtitlan, cuya influencia cultural, política e ideológica y cultural llegó hasta aquí, a tierras de Guerrero. Casi la mitad del estado actual de Guerrero que ustedes conocen era parte, por sobre todo, un lugar muy importante, toda esta zona de Zompancuahuitl, ¿sí? Izcateopan, lo que se conoce como Iguala, etcétera, Teloloapan, todo esto, ¿sí? Bueno, Hunapku, decían los mayas, ¿sí?, es el diseño del universo, del macrocosmos, en base al cual cada uno de nosotros, que somos un microcosmos, está formado. En un discurso científico o en la vida social y humana de cada uno de nosotros, ¿sí?, lo que anhelamos es, si no podemos lograr la perfección, por lo menos que las cosas nos salgan lo mejor posible. Bueno, cuando tenemos que en la historia se cierra un círculo y tenemos todo un engranaje, una maquinaria funcionando a la perfección, entonces, decían los antiguos mexicanos, ahí está Dios, expresado en un círculo y un cuadrado, ¿sí?, que debe, bueno, es un dibujo muy esquemático, pero este es el símbolo de Tloquenahuaque, en palabras de nuestros antiguos anahuacas, tanto de Izcateopan como de Mexico Tenochtitlan, como entre los mayas de Guatemala, de Yucatán, Quintana Roo, etc., en cuanto a las antiguas civilizaciones. Bueno, el maestro Jorge expresó una palabra que era hablando del círculo. Bueno, el círculo en el cuadrado, o el cuadrado retomando al círculo, en el momento presente del tiempo que compete a México, empieza y renace un sueño profético, la profecía que había dejado el rey, los antecesores del rey Cuauhtémoc y de sus antiguos abuelos, que le dieron sagrada sepultura aquí en Iztapalapa, y sagrada porque se hizo todo un ritual para poder recuperar sus restos traídos ¿desde dónde? Ya lo dijimos hace un momento, desde el sureste, cerca de Guatemala, más al norte, entre la frontera Campeche, Tabasco y Zacana. Y por supuesto en un lugar sagrado, no solamente porque ahí se dirigió en 1539, terminó de dirigir el templo de Santa María de Izcateopan, sino porque también había ahí basamentos del templo mayor de Izcateopan que había dejado, ¿sí?, las familias y los abuelos de nuestros antiguos izcateopenses, ¿sí?, casi como en Momostle, el basamento piramidal que tenemos ahí. Quiero expresar la parte inicial en donde, en este documento del 11 de diciembre del 85, titulado "Los restos de Cuauhtémoc son auténticos", resumen del dictamen que rinde la Comisión de Certificación de la Autenticidad de los Restos de Izcateopan, empezamos con una frase poética. A ver si les gusta. Nuestra nación será grande como la tierra, otros soles derramarán su vida, y sobre las cabezas de los pueblos se ensancharán nuevas victorias y aliados pueblos. La muerte no nos destruirá, pues la sangre de nuestros antepasados fluye con bríos
y nada detendrá nuestra nación en marcha. Quiero preguntarles a ustedes, para ver si tenemos una fecha clara, que alguien nos diga el día que se descubre la tumba del rey Filipo. Ustedes viven aquí, año con año hay algún festejo o ceremonia. ¿Qué día? Aunque en 2 años no haya habido mucho movimiento cultural, pero a ver, ya lo dijo el profesor, les voy a ayudar, un 26 de septiembre, ¿ok? 1949, la gran fecha clave, pero que aquí la vamos a tener que imaginar porque eso no escribe bien. El último escrito, por decirlo así, 56-58 de la maestra Eulalia, 58, 1958, fechas claves, ¿sí? La última comisión gubernamental negativista que quiso echar abajo la investigación favorable al descubrimiento, ¿en qué año fue? 1976. ¿Sí? Bueno, ¿por qué lo ponemos aquí? Pues un poquito para que tengamos claras algunos años, algunos datos, algunas fechas. Así como palabras como las que al inicio de mi exposición expresamos. Dijimos cualitonali. Por lo menos deberíamos aprendernos buenos días, buenas tardes, buenas noches. O también cuando vamos a algún lado, buen camino. Digo esto porque hay una ciudad muy importante cerca de aquí que recibió su nombre actual, originada en la trayectoria que desde el sureste y San Caná, cuando traían a los restos del río Cuauhtémoc, se fueron avisando los pueblos unos con otros de que ya venían. ¿Cómo se dice buen camino? O ya viene. Yoguali. Yoguali. La ciudad se llama Iguala. Iguala, que viene de Yoguala, expresión fonética hispánica, y viene de Yoguali. Cuali Yoguali. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué significa Cuali Yoguali? Buenas noches. Buen camino. Cuali Yoguali, buen camino. ¿Sí? Bueno. Bueno, yo quiero mencionar que hubo comisiones negacionistas, no 1, 2, 3, pero hay que ver que son lo mismo, es la misma gata, nada más que revolcada. Esas comisiones todas fueron electadas por Alfonso Caso. ¿Por qué? Porque él era una persona muy ligada y financiada por Estados Unidos y pertenecía a la Academia de España. Y fue tan el entusiasmo cuando se supo de que aquí estaba Cuauhtémoc que le dio miedo, tanto en Estados Unidos, al gobierno mexicano. Entonces era presidente Miguel Alemán. Alfonso Caso era ministro de Miguel Alemán. Y Miguel Alemán fue un vendepatrias, los endeudó, etcétera, corrupto. Entonces al gobierno no le convenía que se descubriera la verdad. Entonces, esa primera, esa segunda comisión, todo estuvo dirigida por Alfonso Caso. Y ya la tercera, la Echeverría, que fue otro vendepatrias, le entregó para investigar a los discípulos de Alfonso Caso, que iban a decir lo mismo que decía Alfonso Caso. Entonces, hubo 3 comisiones que negaron a Cuauhtémoc, pero las 3 sirven al mismo interés del extranjero, de que los mexicanos no nos alborotemos, no nos anegrestemos, y no ha pasado nada. Por el gran entusiasmo que a todo México le da al pueblo saber que aquí en Mixcatiopan están los restos de Cuauhtémoc. Gracias. Profesor Pablo Moctezuma, termino Sí, muy bien. Nada más les aviso que
Este documento que les está leyendo el doctor Ceniceros y que es el resumen del dictamen de la Comisión Civil de 1985 que da su dictamen favorable a la autenticidad del hallazgo de los restos de Cuauhtémoc. Entonces, este documento se los acabo de mandar a los compañeros y compañeras que mi asistente les tomó su dirección. ¿Quiénes fueron? ¿Tú y tú? Bueno, les acaba de mandar este documento para que ustedes se lo repartan a los demás y ustedes publíquenlo con más gente, mándenlo para que sepan cómo estuvo la jugada. El documento es muy sencillo, redactado de una forma explícita para un nivel académico superior, ¿sí? Y finalmente quiero preguntarles una cosa a ustedes. Esto es muy importante porque vivimos en una sociedad occidental modernizada que ha heredado dos culturas o dos, históricamente en 500 años, dos formas de vida y de ver el mundo. Los antiguos mexicanos creían en Dios. Bueno, no nos vamos a meter en Honduras, ¿verdad? Bueno, miren ustedes. Tonalcú, el símbolo maya del universo, era para ellos la representación espiritual de las leyes que gobiernan el universo. Para ellos, el gran hacedor del universo, ellos no conocían el latín, pero le decían Teotl. Y en las lenguas romances, Deus casi equivale a Teotl. Entonces, significa eso, el gran hacedor del universo, que rige las leyes universales que nos rigen a los hombres. Y el nombre original de Izcateopan, cuando se entierran aquí los restos, tenía una raíz, una radical incerta, que era Izcateopan, que significa aquí están los restos de su Señor, los restos sagrados de su gran Señor, algo así. Después se redujo y cambió un poquito. Esto se hizo para ocultar en prevención de que en aquel tiempo los castellanos, los invasores, se dieran cuenta de que aquí estaban los restos de Dios. Muchas gracias. Gracias.